Bienvenidos a ICA, Integración a la Comunicación Académica. Hoy hablaremos un tema muy importante que es la etapa de la lectura. Las etapas de las lecturas son las fases en las que se lee un texto para que la lectura sea fluida, se comprenda correctamente y se recuerden las ideas principales. Las ideas principales son reconocimiento, asimilación, integración, retención, recuerdo y comunicación. La lectura es también un modo de adquirir, nutrir y perfeccionar el lenguaje, las habilidades comunicativas y las creativas. No hay una misma forma de interpretar la lectura, sino que cada lector es libre de su propia historia, a partir de las palabras que ve o siente, en este caso el sistema Braille. El sistema Braille está hecho para las personas no videntes, ya que esto es una hoja con símbolos o puntos que tienen un pequeño relieve, que al pasar su dedo pueden sentir y reconocer este tipo de código. La lectura se encuentra en una lista de actividades estimulantes que constituyen a la estimulación del deterioro cognitivo de la vejez. Buenas tardes, mi nombre es Molina Zambrano Nicolás Antonella. Yo les voy a explicar sobre los temas cuáles son las etapas de la lectura y 4 etapas de la lectura según Julio Alvarado. Como podemos observar en las diapositivas, se refiere a que la lectura es un proceso con fases que se puede dar en orden diferente entre los individuos. Para poder explicar mejor el tema, vamos a partir de qué es la lectura. La lectura es la acción de leer, ya sea una obra o las palabras de un texto, para poder dar la exposición sobre un tema determinado. De esta manera podemos interpretar los contenidos que se están leyendo. Es por esto que la lectura es un proceso y además una actividad que realiza el ser humano para la comprensión de varios textos. El siguiente tema trata sobre las 4 etapas de la lectura según Julio Alvarado. Estas 4 etapas son reconocimiento, integración, asimilación y por último extraintegración. El primer tema, reconocimiento, es un proceso que se da en los primeros 6 años de vida del individuo. Como explicación a este tema se refiere que se debe de analizar la identidad de una persona que se reconoce a sí mismo, cómo es su personalidad, su actitud, o también hacer el reconocimiento de algún lugar o de algún objeto propio de la realidad. En el tema de la intraintegración pasa de la percepción de la palabra por el ojo a la recepción de la palabra por el cerebro. Para esto vamos a explicar que es una equivalencia de una comprensión básica y de una asociación adecuada de todos los elementos del contenido que se está leyendo. La asimilación es donde la persona asocia y organiza símbolos y les asigna un significado. Esto nos quiere decir y también significa que es la expresión y opinión del ser humano sobre algún tema de lectura que se desarrolla para hacer relación y también reflexionar sobre algunas ideas del tema que se esté tratando. Y por último está la extraintegración, que es el proceso en que el lector asocia su experiencia previa de lo que está leyendo y le otorga un nuevo significado. Esto podemos explicarlo que es el análisis, la crítica, la selección y el rechazo de la lectura. Por eso es un proceso que asocia a varios conjuntos de conocimientos que se han dado anteriormente y se da relación con nuevos conocimientos. Muchas gracias. Retención es la fase en la que la información recibida en la lectura del texto se almacena en el cerebro. Es necesario que ese almacenamiento se acompañe de datos significativos para la persona, de tal modo que se fije y pueda ser recordada. El recuerdo. En esta fase, la información extraída de la lectura se ha almacenado correctamente y se puede acceder a cuanto de ella se requiera. La comunicación. La persona es capaz de estructurar su propia y resumida versión,
de la historia para compartirla con otros por razones académicas y recreativas. La forma de leer de los seres humanos y el proceso mental que esto implica ha sido objeto de múltiples estudios científicos durante años. Lo primero que habría que decir en este sentido es que la lectura no es una capacidad innata del cerebro. Sin embargo, la plasticidad cerebral permite que el cerebro humano aprenda y se adapte a la lectura, de acuerdo con lo hallado en el campo de la neurociencia. En este también hay 3 áreas cerebrales, como son la región ventral, la cual está vinculada con los procesos visuales ortográficos. También está la región dorsal, implicada en la decodificación fonológica. Y por último, la región frontal, que participan en los procesos articulatorios, fonológicos y semánticos. En sí, el cerebro humano y la lectura están entrelazados entre ellos. Bueno, con ustedes, la señorita Nicole Molina, el joven Vélez Carlos y por último la señorita Lord Yulisa. Espero y que esto les sirva de mucha ayuda. Gracias por su atención.